Hola a todos. Cuando estuve estudiando la carrera, hablamos mucho sobre las diferentes corrientes lingüísticas más importantes a día de hoy. Tenemos, por un lado, el prescriptivismo, que es una corriente estricta a nivel lingüístico y es la que da las pautas de cómo usar una lengua e indica lo que es y no es correcto dentro de una lengua. Y obvia muchas veces, por ejemplo, los propios idiolectos y dialectos dentro de un territorio, ya que la noción de idioma es una noción puramente política que construye algo natural, que, como es la capacidad de comunicarnos, en algo artificial, que es tener una lengua con normas. Por otro lado, tenemos el descriptivismo, la corriente que describe y no prescribe. El descriptivismo se dedica a definir lo que es la lengua sin ideologías de fondo, solo ve cómo es, cuál es su fonética, su morfología, e intenta no lanzar juicios de valor en sí. Podemos afirmar que el descriptivismo es una nueva corriente lingüística que cada vez va tomando más peso, y ya que es muy útil, por ejemplo, para analizar cómo hablan diferentes sociedades indígenas o cómo habla una persona que está aprendiendo el idioma, o cómo utiliza la lengua una persona que sufre de alguna discapacidad. Otra corriente que igual me gustaría mencionar aquí hoy es el determinismo. El determinismo es una corriente ya anticuada que nos dice que las personas que hablan diferentes idiomas como lenguas maternas tienen diferentes procesos de pensamiento. Es decir, que la lengua limita y determina quiénes somos, limita nuestro mundo. A día de hoy esta corriente está prácticamente acabada porque ahora se sigue sobre todo la corriente universalista de Chomsky. Chomsky es uno de los lingüistas y filósofos más importantes de nuestra época. El universalismo indica que todos los seres humanos nacemos iguales. Y como nacemos iguales, no nos vemos limitados por nuestras lenguas, ya que las lenguas, absolutamente todas, cuentan con los denominados universales lingüísticos. Los universales lingüísticos son elementos que se encuentran en todas las lenguas en todas las lenguas. Sí o sí van a estar en todas las lenguas. Como puede ser, por ejemplo, la necesidad de tener siempre en cualquier lengua la noción de complemento directo o de oración subordinada, por ejemplo. Pero esto no es siempre así, hay algunos casos, por ejemplo, y hoy quiero hablar sobre uno de ellos. Tenemos a Daniel Everett, que es lingüista y misionero estadounidense, y este lingüista y misionero se atrevió a contradecir a Chomsky, diciendo que las lenguas sí que nos limitan. Así que Daniel Everett sigue el relativismo lingüístico, que es la corriente que dice que la lengua moldea nuestra percepción del universo. Me gustaría, en relación de Everett, hablar del Pirahã, que es el principal objeto de estudio de las teorías de Daniel Everett. El Pirahã es una lengua hablada en la Amazonía brasileña por un grupo de indígenas de no más de 400 miembros. Esta lengua tiene características que la hacen presuntamente única, cosa que debería ser imposible, ya que todas las lenguas, según Chomsky, deben compartir ciertos universales lingüísticos que esta lengua no tiene. Para que os hagáis una idea, esta lengua es la única en el mundo que supuestamente no tiene noción de pasado en sí misma. Solo son capaces de hablar de lo que les ha pasado a ellos en su tiempo de vida. Esto hizo que Daniel Everett pierda su fe, porque él fue allí a convertirlos al cristianismo. Y eso le fue imposible, ya que ¿cómo le van a explicar a una tribu que no tiene nociones de pasado antes de su propia vida que alguien murió por ellos hace más de 1000 años por sus pecados? Así que fue imposible. También el Pirahã es la única lengua que supuestamente no tiene palabras para los colores, para los numerales. Cuentan presuntamente solo con palabras como poco o mucho, y su lengua no les permite encadenar frases ni realizar subordinadas, uno de los universales más importantes de la lengua humana. De hecho, esta tribu le pidió a Everett que les enseñara a contar, ya que se les estafaba en las transacciones que hacían con los brasileños. Después de años de intentar enseñarles a contar, fue imposible hacerlo porque nunca pudieron contar más de 3. Así que al final Everett desistió. Después de años de estudio, Everett concluyó que la lengua en ciertos casos sí que determina la forma en la que vemos el mundo y que para esta tribu, con esta lengua,
Les es imposible entender el mundo como lo entendemos nosotros. Esto es claramente un tema polémico, pero porque está simplemente declarando que no todos somos iguales, que hay gente, por así decirlo, que no tiene la capacidad mental de comprender el mundo correctamente. Esto es un problema porque se podría decir que si hablas inglés, eres menos listo que alguien que habla español, ya que, por ejemplo, el inglés, sin incluir la voz pasiva, tiene 12 tiempos verbales y el español 23, lo que nos permitiría, si seguimos la teoría relativista de Everett, ver el mundo de una manera más compleja y profunda, por ende, mejor. De hecho, Chomsky dice que esta visión es un tanto racista, ya que muchas veces utiliza esta teoría relativista para decir que un país es mejor que otro. Esto ya lo hizo, por ejemplo, la Alemania nazi. O también se utiliza cuando se intenta denigrar a un grupo diciendo que su lengua es más sencilla, ignorando muchos otros factores lingüísticos, ya que ninguno, por ejemplo, diríamos que el chino es un idioma fácil simplemente porque el chino no tiene tiempos verbales, aunque al contrario que el pirajá sí que tiene nociones de pasado, presente y futuro. Pero claro, tenemos aquí de nuevo el problema del pirajá, con sus supuestas características únicas que no deberían existir. Así que, para despedirme, os invito a que reflexionéis sobre si sois más chomskistas, diciendo que la lengua no limita tu mundo, o si sois más everistas, afirmando que vuestro mundo es vuestra lengua. Muchas gracias.